cuántos años, doctor, antes de que yo vaya a dar una cifra especulativa? 25 años nomás en Iba a decir este 30. Iba a decir, apasionante tema de la criminalística de campo. 25 años. así es, y aún continúa en su labor y es súper apasionado. Por eso las fotos del flyer esta vez no se las pudimos presentar con la cara de él, porque cuando el doctor nos envía las fotos son fotos de su trabajo de campo. Así es que, ¿quién mejor que él para que les dé a ustedes la clase del día de hoy, que está como fotografía forense aplicada? Así es que, doctor, en manos de estos chicos, de estos participantes, lo dejo en este momento. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los participantes. Es un placer para mí, es apasionante poder compartir con ustedes todas mis competencias desde hace ya 25 años, tanto como criminalista, como abogado que soy también, y como docente especializado. Duri ya lo digo, mi nombre es Oscar Montoya, soy abogado, especialista en docencia investigativa y especialista en el manejo del lugar de los hechos. Soy funcionario de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Me encuentro en la ciudad de Medellín, Antioquia. En estos momentos ejerzo como técnico investigador en un grupo que se llama de Inspección Técnica Cadáver. Precisamente lo que les voy a compartir hoy es lo que hago día de por medio, porque trabajamos aquí día de por medio haciendo esa penosa labor para varias personas, pero apasionante labor para nosotros los que amamos la criminalística. El énfasis que que vamos a abordar el día de hoy respecto a la fotografía forense, el énfasis es en el manejo del lugar de los hechos y muy especialmente en la inspección técnica cadáver. Entonces voy a empezar a compartir unas láminas y ahí nos vamos yendo con este apasionante cuento. Mientras les voy a ir contando por qué yo digo que es fotografía aplicada. Listo, les decía que yo le coloco el título fotografía forense aplicada es precisamente porque hablamos de un poquitico de teoría, pero lo que vamos a hacer más énfasis en la parte práctica, en la parte de cómo es el manejo en el lugar de los hechos del homicidio como tal. Sin embargo, esta fotografía forense es medio de apoyo en la investigación criminal para el descubrimiento de la verdad. Así colocamos en el título, pues aquí con cefacacia. Los objetivos del tema, pues, es precisamente mirar la importancia y la aplicación precisamente de esa fotografía en ese desarrollo de esa investigación judicial. Vamos también a reconocer los métodos y técnicas básicas en la aplicación de la fotografía. Vamos Doctor, a disculpe que lo interrumpa, amplíe la lámina que se ve con las herramientas. Yo la tengo ampliada, pero vamos a tratar otra vez aquí. Vamos a mirar aquí. No sé si ahí de pronto Duri, ¿no? Aquí. Dígame si de pronto ahí ya la ve ampliada. ¿Sí? Bueno, le estaba diciendo que también vamos a mirar y vamos a hablar sobre cómo se captura esas condiciones de ese lugar del suceso, lugar de los hechos, teatro de los hechos, antes de que ocurra alteraciones. Vamos a también hablar un poquitico de la localización y la posición de las evidencias. Vamos a documentar los puntos de vista principales de los testigos potenciales, que esto es un medio probatorio súper importante, lo que es el testimonio. Vamos a documentar especialmente la relación de los elementos y las evidencias. Ahorita les hago un pequeño preámbulo pues, de lo que es en Colombia, hablando un poquitico de lo que son los protocolos y la normativa colombiana. Sin embargo, hablando de la criminalística, pues tratamos de hablar de la criminalística internacional. Vamos a mirar cómo capturamos el medio ambiente del lugar y vamos también, esta competencia de la fotografía también ayuda a establecer la credibilidad del investigador de la escena del crimen, sobre todo cuando vamos a juicio.
La fotografía forense es una técnica con la cual obtenemos la imagen más real del lugar de los hechos. Hay que tener claridad que es el lugar de los hechos cuando nosotros, la comisión judicial, llegamos a ese lugar de los hechos. No sobra decirle que en Colombia, como en muchos países, pues existe una persona que se llama el primer responsable. Yo sé que en otros países todavía lo tienen como el primer respondiente, pero la palabra respondiente no existe. Entonces nosotros hace poco cambiamos a lo que es el primer responsable, que en un porcentaje muy alto casi siempre es la Policía Nacional. La Policía Nacional de nuestro país, pero también puede ser primeros responsables los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, y los que hayan intervenido en un lugar de los hechos, al menos con la atención de los heridos. Entonces, le está hablando, se hace esencial la fotografía forense porque ayuda a captar y a mostrar el estado original en que se encontró ese lugar del suceso. Por eso, es objetivo principal del primer responsable cuando verifica que si hay un suceso violento donde hay un cadáver, ellos saben que la labor de ellos es inicialmente custodiar el lugar de los hechos y acordonarlo. Hay que acordonarlo. Aquí en Colombia, bajo los protocolos que tenemos, nos dicen los protocolos de acordonamiento que como mínimo deben de ser 3 acordonamientos, como mínimo. Y eso tienen unos niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, llamado el nivel 1, que es el acordonamiento de afectación, que es donde se encuentran los elementos probatorios de las evidencias. El segundo nivel es el nivel de incidencia, es donde se debe estar el primer responsable custodiando ese lugar y allí cuando nosotros llegamos colocamos nuestros elementos de criminalística. Y el tercer nivel, que es el nivel de seguridad, que es donde se pueden hacer los curiosos o los periodistas, se hacen allí. El primer responsable tiene esa labor de hacer esos acordonamientos, pero la realidad no es esa. La realidad es que casi siempre solamente hacen un acordonamiento. Entonces, ahí está en esa parte cognoscitiva de cuando llega la comisión judicial, o sea, nosotros aquí en Colombia, los del CTI, llegamos al lugar de los hechos a analizar ese acordonamiento. Y si ese acordonamiento lo tenemos que ampliar o verdaderamente tenemos que colocar los otros 2 acordonamientos, nosotros movemos el acordonamiento. Ya que después de que nosotros llegamos al lugar de los hechos, el primer responsable nos hace entrega de ese lugar de los hechos bajo un formato de policía judicial. Es el formato primer responsable. Para nosotros está numerado como el número 4. Yo sé que en México se llaman los IPHs, informes policiales homologados. No sé en otros países. Aquí me viene a la cabeza qué bueno sería hacer un congreso internacional de todo este tema del lugar de los hechos y que fueran personas de muchos países para concretar tantas cosas que respecto a los protocolos de este manejo del lugar de los hechos. Pero bueno, de pronto este año lo cumplimos por allá en Perú. Le estaba diciendo que el estado original en que se encontró ofreciendo registros tangibles y corroborativos con las evidencias, lo que implica que la fotografía es un eslabón principal de la cadena de custodia. Aquí estamos haciendo una abrebocas sobre fotografía forense, pero la criminalística de campo en el lugar de los hechos tiene muchos temas, empezando por la cadena de custodia, empezando por la otra parte de la fijación del lugar de los hechos que se llama topografía forense, en el cual lo podemos dividir en planimetría y altimetría, y sin dejar aparte y muy especial lo que es la narrativa descriptiva. La fotografía entonces tiene por objeto la fiel documentación de las evidencias, describir las personas, elementos y lugares tal como son encontrados. Es un documento visual de la escena y sus características. Es una presentación de una historia. Cuando uno ya empieza a montar, a diligenciar el formato en el cual se monta un álbum fotográfico, ahí verdaderamente lo que estamos contando es una historia de todos los procedimientos que se hizo en ese lugar de los hechos. Claro, es una historia lógica,
dicha en forma fotográfica que nos sirve como evidencia demostrativa en el juicio. Aparte de que en el álbum fotográfico estamos colocando una fotografía, también estamos colocando un pie de foto. O sea, que estamos explicando que queremos que la persona que esté observando el álbum fotográfico quiera entender lo que nosotros queremos dar a entender en el lugar de los hechos. Este álbum fotográfico pues inicialmente va para el fiscal que está conociendo el caso. En el caso de Colombia, los fiscales no van al lugar de los hechos, los fiscales están en su oficina, sin embargo, ellos desde su oficina están dirigiendo y controlando todo lo que hacemos la policía judicial. Nosotros los del CTI ostentamos funciones de policía judicial aquí en Colombia. Esta fotografía tiene un alcance y precisamente ese alcance que aplica al lugar de los hechos, a lugares relacionados y a todas las actuaciones de los servidores con funciones de policía judicial. Tiene un fundamento teórico en el cual indicamos que hace parte de la documentación de las diferentes diligencias judiciales y es esencial para captar y mostrar el estado original de cómo se encontró ese lugar del suceso o ese lugar de los hechos. También puede ser en reconstrucción del lugar de los hechos, que precisamente uno de los objetivos de procesar el lugar de los hechos con fotografía y planimetría es la posible reconstrucción en un futuro. También de todas formas ofrece registros tangibles y corroborativos para la validez de las evidencias. Esto implica nuevamente que la fotografía es un eslabón precisamente de la cadena de custodia, que es a la que tenemos que cuidar mucho, y se constituye en memoria de lo hallado. Son numerosas las aplicaciones que tiene la fotografía, pues sabemos que muchas veces a el ojo humano se nos pasan muchas evidencias. Puede ser evidencia traza o evidencia que se deriva de otra, pero de pronto con la fotografía o con el video, después cuando estamos nosotros en nuestras oficinas, alcanzamos a observar muchas cosas que no observamos precisamente cuando estuvimos en el lugar de los hechos. Esto se convierte en un resultado, en un documento fijo e inmutable. Es objetivo, es imparcial, exacto y nítido, de valor incalculable en la investigación científica y criminal. Por ello se considera con toda razón el pilar fundamental en el proceso investigativo. Nosotros nos soportamos en una normatividad, pues aquí en Colombia tenemos inicialmente la Constitución Política y me imagino que en todos los países están los códigos penales, los códigos de procedimiento penal, los manuales de cadena de custodia, los manuales de la policía judicial, y sin embargo también tenemos guías y protocolos precisamente en el lugar de los hechos donde nos indica claramente precisamente todo lo que debemos de hacer en el lugar de los hechos. Hablando del soporte normativo, no sobra decirles que nuestro Código de Procedimiento Penal en Colombia, en el artículo 213, cuando nos habla de la inspección al lugar de los hechos, nos dice que antes de ser recogidos los elementos probatorios o las evidencias, eso se debe realizar una fijación inicialmente mediante fotografía o video, inclusive nos deja abierto hacia el futuro, hacia otras cosas que nos van a llegar en el futuro, otros medios técnicos, y también nos indica que para ese lugar de los hechos también se levantará el respectivo plano. También nos sobra decirles que los medios probatorios en Colombia, los medios de conocimiento probatorio, en los cuales un juez se soporta para poder determinar alguna responsabilidad de algún implicado, son el testimonial, está la prueba pericial, cuando por ejemplo en el lugar de los hechos encontramos una evidencia, esa evidencia debe ir a un laboratorio de donde un perito para que le haga el respectivo análisis.
Está la prueba documental, que ahí es donde entra la fotografía. Esa prueba documental en fotografía es cuando nosotros llevamos el álbum fotográfico, o nosotros no, nosotros lo llevamos hacia el fiscal mediante un expediente o una carpeta, y el fiscal lo lleva así, una carpeta entera, a el juicio. Y está la prueba de inspección. La prueba de inspección es cuando vamos a reconstruir un lugar de los hechos. Y sin dejar aparte lo que son para nosotros en Colombia los elementos materiales probatorios y la evidencia física. A nivel internacional vamos a hablar es de evidencias. O mire, que nos deja también otra puerta abierta donde dice, o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. La fotografía que debe incluirse en la documentación del lugar de los hechos son que muestren las relaciones del lugar de los hechos con sus alrededores. O sea, las rutas de entrada de los agresores y la ruta de salida de esos agresores. La ruta de entrada de la víctima. Es muy importante saber de dónde venía esa víctima. Yo les coloco un ejemplo. En la ciudad de Medellín tenemos más de 4.000 cámaras de seguridad, sobre todo cámaras de seguridad, por ejemplo, que nos analizan las placas de los vehículos. Entonces, si nosotros en el lugar de los hechos inicialmente obtuvimos la imagen de una cámara, sea de una cámara estatal, aquí le llamamos las cámaras del 123, o las cámaras privadas, obtenemos un número de placa, pues vamos a poder rastrear ese número de placa hacia dónde o hacia qué barrio huyeron los agresores. También es importante poder fijar de la multitud de las personas. A mí me gusta mucho también hacer video, porque resulta que al cabo del tiempo, a los 15 al mes, cuando el investigador del programa metodológico está realizando ya su labor investigativa dentro de un programa metodológico y empieza a abordar testigos, los testigos empiezan a decir que el agresor se cambió de camisa y estaba en el lugar de los hechos observándonos a nosotros. Entonces es importante poderle mostrar al testigo la fotografía o el video para que nos indique quién es esa persona. De todo el lugar de los hechos, sabemos que la fijación es de lo general a lo particular, y de las áreas y de los sitios contiguos. Nos dicen los protocolos que si es posible realizar una fotografía de un lugar alto, de un nivel más alto, es importante buscar ese nivel alto y tomar esa fotografía para que quede en plano. Eso inclusive ayuda mucho a lo que es la topografía forense. En las inspecciones a cadáver, pues siempre se debe tomar fotografías desde la entrada hasta el sitio donde se encuentre el cadáver. Eso se llama fotografías de intrusión. No solamente en lugares cerrados, sino que también tenemos lugares abiertos. Hablando un poquitico de eso, pues es importante poder determinar que la clasificación de los lugares pues es lugar abierto, cerrado, lugar móvil, lugar mixto, lugar de enlace y el ciberespacio. Cuando tenemos el cadáver, entonces también es importante tomarle 2 fotografías de las vistas del cuerpo completo, una por un lado y otra por otro lado. También la fotografía se puede empezar a tomar en varios planos. Tenemos los planos panorámicos, los planos generales, los medios, los primeros planos de todas las evidencias. Y si el cuerpo ha sido movido por cualquier circunstancia, que es normal que sean movidos porque de pronto está corriendo peligro, o porque los familiares están allí, o por cualquier circunstancia, también es importante poder corroborar y poder argumentar bien por qué estamos tomando la fotografía de un lugar donde supuestamente estaba originalmente el cuerpo. El proceso de la fotografía, precisamente en ese lugar de los hechos, es metódico, ¿cierto? Al hablar de método, también estábamos hablando de protocolos y de la ciencia. Entonces, inicialmente uno luego de los hechos pues tiene lo que es una observación, un análisis. Esa observación es
para poder pensar y analizar el método de búsqueda que vamos a utilizar para entrar a ese lugar de los hechos. Hay varios métodos de búsqueda y cómo vamos a empezar a numerar esos elementos y verdaderamente esos elementos poder determinar que sí son evidencias, que sí puedan tener esa capacidad demostrativa, que ese elemento nos demuestre algo como tal. Entonces, por eso hacemos observación, análisis. Cuando hablo de fijación del lugar de los hechos, es fotografía, planimetría y narrativa descriptiva. Después de tener esto, pues tenemos que ir a nuestras oficinas a realizar un informe fotográfico que nosotros lo hacemos en el FPJ 11. Se llama Informe de Investigador de Campo. Es un informe que lo llamamos álbum fotográfico. Eso lo hacemos en el computador. Y precisamente ese informe se envía pues al fiscal, y si es un caso que va a ir a juicio, pues y si el fiscal nos llama a juicio como testigo investigador, pues nosotros vamos a hacerle la presentación y lo vamos a sustentar. No sobra decirles que dentro del proceso de la fotografía del lugar de los hechos, pues las imágenes se pueden tomar, normalmente nosotros las tomamos con cámaras semiprofesionales o profesionales de marca Canon o de marca Nikon. Son cámaras buenas, ahora tenemos mucha tecnología respecto a eso, y lo podemos tomar en estos formatos, en JPEG o JPG, excepto que si necesitamos fotografías que sean crudas o que sean verdaderamente la que se tomó, pues vamos a utilizar formatos, el RAW o el TIFF. Nos indica también los protocolos que bajo ninguna circunstancia podemos borrar las fotografías que tomamos en nuestra cámara como tal. No se pueden borrar. Después en el informe vamos a decir que si tomamos 25 fotografías y vamos a presentar solamente 15, las otras 10 pues pueden ser fotografías fallidas. Dentro de esa fotografía fallida puede ser que sea una fotografía que quedó oscura o que quedó quemada es que quedó por el flash, la hizo colocar blanca, o que quedó movida. Entonces no podemos borrar esas fotografías fallidas. Después en el informe vamos a decir por qué quedaron fallidas. En ese lugar de los hechos, entonces precisamente se va a revisar el estado en que se encontró, así como las condiciones medioambientales. Nosotros en el informe que se llama el acta de inspección técnica cadáver, que es el FPJ 10, debemos de apuntar en la narrativa descriptiva cómo estaba el medio ambiente, si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol, si estaba oscuro, si la iluminación es natural o artificial. Lo mismo esa localización de esa iluminación. Debemos de contar también las rutas de acceso y salida a ese lugar de los hechos. Y seguidamente pues se van a documentar todas las evidencias hallados en forma original. Y posteriormente todos los procedimientos realizados durante la inspección, atendiendo a los planos fotográficos que ya enseguida se los voy a contar. Antes de la fotografía existe otro formato. Nosotros trabajamos bajo formatos de policía judicial, que son documentos con los cuales uno se comunica con el señor fiscal, el primer responsable se comunica con el policía judicial, el policía judicial se puede comunicar con un centro asistencial para pedir una historia clínica, o se puede comunicar con un estamento estatal o privado para solicitar un video. Son formatos ya preestablecidos. Entonces hay un formato que se llama la claqueta. Para nosotros es el número 32, y esa claqueta es la información con la cual se abre el espacio en la cámara fotográfica.
nosotros colocamos lo que es el NUC, que es el número único de noticia criminal, que en Colombia vulgarmente le llamamos el número de SPOA. En otros países puede ser el número del expediente como tal. Eso nos lo arroja el sistema. Como ya les dije, esto es un apasionante tema, la criminalística, y es muy extensa. Pero en CESEFACACIA pues van a haber unos diplomados muy especiales donde vamos a abordar todos estos temas. Aquí pues en Colombia entonces llenamos el departamento, si fuera aquí en Antioquia sería departamento de Antioquia, municipio de Medellín, colocamos la fecha de hoy y la hora inicialmente donde vamos a iniciar a tomar la fotografía. Hay un fiscal que es el director de la investigación, vamos a colocar el número del fiscal, tenemos el lugar de los hechos y tenemos la entidad. Les cuento que en Colombia hay dos entidades de policía judicial que actuamos de manera permanente, que es el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, que es de la Fiscalía General de la Nación, y de la Policía Nacional se llama la DIJÍN, teniendo en cuenta que es la dirección desde la ciudad de Bogotá, o la SIJÍN, teniendo en cuenta que son las seccionales en cada departamento. Tenemos el grupo de inspección técnica cadáver, el número del laboratorio y el servidor que está tomando esa fotografía. Esa es la fotografía con la que se inicia esa diligencia de inspección técnica cadáver. Y cuando se termina la diligencia, que usted terminó la diligencia ya en la parte fotográfica, colocamos la fecha final y la hora en que está terminando la diligencia de la fotografía. Se le toma una fotografía y ahí se acaba de cerrar ese espacio en la cámara donde está solamente ese caso como tal. Vamos a hablar un poquitico entonces de los planos fotográficos. Inicialmente vamos a hablar sobre las panorámicas, pero esos son los planos como tal. Esos son los planos. Las panorámicas, los planos generales, los medios, los primeros planos y los primerísimos planos. También tenemos fotografía de sábana de evidencias, sábana de pertenencias y la fotografía morfofacial. Pero también podemos obtener fotografías de perspectivas y fotografías de testigos. Entonces vamos ya uno por uno. Esta de pronto es la teoría de lo que es la fotografía de larga distancia, la fotografía panorámica. Precisamente uno se ubica en un lugar bien apartado del lugar de los hechos. Es importante que uno al menos fije lo que es el acordonamiento como tal, pero precisamente esa fotografía permite la localización o la ubicación de ese lugar de los hechos respecto al entorno dentro del contexto geográfico. Normalmente casi todos los lugares de los hechos tienen 4 puntos cardinales. Entonces uno se ubica precisamente de sur a norte, de norte a sur, ahí llaman 2 fotografías, de este a oeste y de oeste a este. Ahí ya tiene uno como mínimo 4 fotografías. En pocas ocasiones de pronto algo le está impidiendo a uno tomar una fotografía de un punto cardinal. No importa, no hay ningún problema, la toma uno en diagonal. Estos son ejemplos de fotografías panorámicas donde nos está mostrando el vehículo color amarillo, donde al interior de este vehículo pues hay un cadáver, pero nos está mostrando precisamente la ruta de entrada y de salida de los agresores y la ruta de entrada donde iba la víctima. Aquí tenemos otros 2 puntos cardinales. Estas fotografías yo se las coloco porque es fotografía que toman los medios periodísticos, ¿cierto? No las toman o nos fijan haciendo nuestra labor. Entonces no sobra pues ahí como para explicarles a ustedes la manera de poder inspeccionar un lugar de los hechos y la manera de poder inspeccionar un cadáver. Estos son otros ejemplos
de panorámicas. Mire que tenemos los 4 puntos cardinales. Aquí ya es fotografía de perspectiva. ¿Cómo doy la explicación yo a esta fotografía? Vamos a ver por aquí. No, aquí. De pronto me están viendo el cursor en la pantalla. Yo quiero hacer ver, por ejemplo, que aquí arriba, aquí en esa fotografía, aquí se había una motocicleta, volcó aquí y pegó en el vehículo. Y uno de los ocupantes de la motocicleta se metió por debajo del carro, como tal. Entonces, esa es la perspectiva que yo quiero mostrar como tal aquí. Con esta fotografía, esta es al contrario, lo mismo, ¿cierto? Aquí está el vehículo y aquí donde está esta otra ambulancia es donde inicialmente cayó la motocicleta. Recuerden que estos son abrebocas para que ustedes en un futuro vean el curso de fotografía forense más extensivo o dentro de los diplomados. Esta fotografía es de plano general y la fotografía de plano general nos trae la teoría que nos hace más énfasis en el estado en que se encontró el lugar de los hechos. También tiene que ver con el acordonamiento, la presencia de personas dentro del área de protección y la presencia de curiosos, así como las entradas y salidas del sitio. Cuando el lugar de los hechos sea un inmueble, pues se tendrá especial cuidado en registrar todas las rutas de acceso al mismo, y aquí se llama fotografía de intrusión. A medida que usted va entrando en ese lugar cerrado, pues usted va tomando fotografías, el acceso, y si el acceso es por escalas, si el acceso a la residencia es a la izquierda, toma la fotografía de la puerta, si al lado izquierdo está la sala de estar, si está un balcón, si está la cocina, y uno va tomando esa fotografía hasta llegar al lugar donde está el cadáver. Esta es la fotografía, permítame un momentico. De plano medio. Esta fotografía de plano medio son fotografías que permiten correlacionar las evidencias con el lugar de los hechos entre sí. Ellas mismas incluían los daños en bienes, vehículos, muebles, paredes, lesiones, entre otros. Y con estas tomas se busca buscar la transición de un elemento a otro para que el registro de cada uno de ellos no sea aislado. Aquí me equivoqué, es fotografía de plano, sigue siendo fotografía de plano general, ¿cierto? Recuerden que esto va de lo general, de lo general a lo particular. En México le dicen que es el sistema como embudo, como tal. Entonces, por ejemplo, aquí en la fotografía de la derecha estamos relacionando seguramente que el 3 es una vainilla y el 2 es el cuerpo. Esos dos elementos como tal. Vemos aquí que me pase la lámina. Que ya le di la orden, pero no me ha pasado. Ahí. Estas son fotografías de plano medio. Yo les coloco un ejemplo. Bueno, aquí no enseguida les coloco el ejemplo de este plano medio. Este plano medio se utiliza mucho para cuando usted vaya a registrar las características de las heridas en el cuerpo. Entonces, inicialmente tenemos que tomar una fotografía donde se vea la parte anatómica de ese cuerpo y nos vamos adentrando. O sea que después de esta fotografía de plano medio, seguramente vamos a tomar una fotografía de primer plano para ya mirar las características de esa herida como tal. Y las de primer plano, que era lo que yo le estaba diciendo, precisamente ilustran esas características generales de esa evidencia respecto a la forma, el color, el tamaño. Y precisamente
es para obtener un mejor registro de esos elementos que se encuentran. Incluso cuando hay elementos que se encuentran en lugares de difícil acceso, inclusive acceso material como acceso visual. Pero los mismos protocolos nos enseñan o nos dicen que podemos fijar el lugar donde estaba el elemento y sacarlo de allí para después fijarlo después al lado de este. Y otro plano es el primer plano, el primerísimo, que son ya más grandes acercamientos, ¿cierto? Para mirar mucho más características como tal. Aquí nosotros vamos a utilizar lo que se llama el testigo métrico. Ese testigo métrico, precisamente es para poder definir lo que es la herida, o para poder definir cómo era de grande o de pequeña un arma de fuego, una vainilla, un proyectil. Este testigo métrico se emplea en fotografías de primeros planos y de primerísimos planos. Eso es lo que llamamos la fotografía morfofacial, que solamente se aplica pues al cadáver como tal. Fotografía que se aplica a partir del pecho hacia arriba para mirar precisamente esos rasgos. Cuando uno coloca esta fotografía en el álbum fotográfico, aparte de que en el pie de foto va a colocar la persona, cómo se llamaba, cómo se identificaba y un poquitico de lo que es el arraigo. Nombre de los padres, profesión, ocupación, dirección, en el mismo álbum fotográfico. Tenemos ejemplos de fotografías de sábana de pertenencias o de bienes de la persona que no hacen parte de elementos probatorios. Precisamente son bienes de la persona o pertenencias de esa persona. Y la fotografía de la sábana de las evidencias, ya cuando lo tenemos rotulados y embalados, según como nos manda el manual de cadena de custodia. Fotografías de testigos. Cuando tenemos testigos en el lugar de los hechos, es muy importante a realizar una fijación no solo fotográfica, porque siempre también en juicio nos van a preguntar a qué distancia estaba ese testigo del lugar de los hechos. Es muy importante poder también fijarlo topográficamente y poder tener esa distancia de dónde estaba el testigo para haber observado esa conducta criminal. Es muy importante tomarla a la altura de los ojos de la persona, con un trípode, hacia el lugar y después irnos al lugar y tomar una fotografía hacia dónde estaba el testigo. Esto de la fotografía también nos pueden hablar de fotografías cuando estamos haciendo Blue Star o cuando estamos haciendo diferentes procedimientos, pero ya es fotografía más especializada. Y para terminar, pues también podemos hablar de lo que es la secuencia de la fotografía o cómo es la estructura en los accidentes de tránsito. Es muy importante poder definir en fotografía la posición final de los vehículos, de los elementos cuya posición pueden ser previsiblemente modificadas. Los conductores tienen la tendencia a querer mover los vehículos de las posiciones finales, porque es muy importante para el fallador. Aquí en Colombia pues existe también la parte contravencional que la manejan los inspectores de tránsito y pues cuando ya la conducta dispone una lesión personal o cuando murió una persona, pues ya es del consorte de la parte penal. Pues es muy importante poder determinar bajo un croquis inclusive y con su fotografía esa posición final de los vehículos. También si hay huellas de neumáticos, si hay huellas de arrastre, si hay restos y poder definir cuál fue el punto de la colisión, si hay otras marcas de la calzada, cuáles eran las direcciones de las vías, cuáles eran las señales de tránsito, tantas las que están en el piso como las que están verticales. Todo eso hay que hacerlo muy bien respecto a la fotografía en accidentes de tránsito.
También podemos fijar lo que son restricciones a la visibilidad de los conductores, los daños a esos vehículos, los daños a esos objetos fijos. Ya les había hablado de la localización de la señalización. Esas panorámicas son muy importantes respecto a los factores climáticos. Recuerden que en los accidentes de tránsito existen el factor vehículo, el factor humano y el factor entorno. Y durante el entorno está también ese factor climático. Y sí, claro que tenemos desperfectos de los vehículos o desperfectos de las vías, pues también hay que hacerle una buena aplicación de la fotografía. Espera que se me demora un poquitico para pasar. Hay una información básica que debe ser fotografiada. Se debe procurar que las fotografías sirvan para probar y registrar hechos observables en los que poder basar juicios a la reconstrucción del accidente de tránsito. Y estos son los siguientes. Ya les había dicho, posiciones finales de los vehículos después de la colisión y la orientación de los mismos. Huellas de neumáticos en la calzada, restos o huellas en el punto estimado de colisión, otros restos o marcas en la vía, desperfectos sufridos por los vehículos o los daños de estos vehículos, y la panorámica o visual de la que disponía el conductor. Yo casi siempre me monto nuevamente en el habitáculo del conductor y de ahí tomo unas fotografías de cuál era la visión de este antes de la colisión. Este tema no existe dentro de los protocolos en Colombia, pero para mí es muy importante poder obtener de inmediato todos esos registros que sacan los periódicos a nivel digital. Es muy importante. Entonces yo me aprovecho de eso y también bajo fotografías o videos de los medios periodísticos. Ellos inclusive se enteran más rápido que nosotros y ellos pueden obtener muy buena información. Ejemplo, en esta imagen que estoy mostrando acá, inicialmente la posición final de este cadáver era así, estaba en posición dorsal, y cuando yo llegué al lugar de los hechos ya estaba así de esta manera. Entonces cuando yo voy a poner en mi informe, en el acta, que la posición no es natural, sino que es artificial, ¿cierto? Ya ese lugar de los hechos está totalmente contaminado. Ya les había dicho también, pues les había dicho que uno hace un informe fotográfico, pero ese informe fotográfico, como las imágenes, van a ir guardadas en una estación total, en un computador que nuestra institución nos coloca para que una persona las maneje allí, ya que cuando el fiscal del caso, el fiscal radicado, el fiscal que va a investigar ya el caso como tal, porque les cuento que esta actividad es una actividad que se llama un acto urgente. Nosotros tenemos hasta 36 horas para trabajar un acto urgente y esto después pasa a donde un fiscal radicado. Ese fiscal radicado después pide la fotografía y el álbum. Ojalá nosotros pudiéramos realizar el álbum de inmediato, pero les cuento y desafortunadamente en la ciudad de Medellín ahora está muy reactivado el homicidio y nosotros en un turno que inicialmente tenemos de 8 horas, porque trabajamos 24 horas lo que es CTI, 24 horas la SIJIN, y en ese turno 24 horas CTI pues somos en 3 turnos y en cada turno somos 3 grupos, 3 laboratorios, y no tenemos realmente el tiempo suficiente para realizar lo que es la fotografía o la planimetría cuando vamos a vaciar la información. Entonces nos dan unos días para después pasar esa información. Lo que sí pasamos es el acta
de expresión técnica cadáver, en la cual la original se va para medicina legal y la otra se va para el señor fiscal. Entonces nosotros hacemos aclaración en el acta que esa fotografía, esas imágenes y ese álbum va a estar guardado en determinado lugar para que el fiscal del caso después las pida. Y hasta aquí, espero que Duri ya me esté escuchando. Mis redes sociales son las que están ahí en pantalla. En Instagram estoy como OSS Montoya y en el Facebook estoy como Oscar Montoya, por si me quieren seguir. También soy escritor de 8 textos, ya voy por la 8ª edición, en el texto que se llama Guía Práctica para el Manejo del Lugar de los Hechos. Este último es en el énfasis en el homicidio. Para los que están en Colombia es muy fácil enviárselos por correo a cualquier parte de Colombia. Los que están en México, tengo unos amigos en Aguascalientes y en Veracruz o en Tamaulipas que también podrían hacerlos llegar por correo, y muy próximamente pues estaremos en Perú y en Venezuela. Duri, bien pueda. Aquí estamos, doctor, aquí estamos escuchando, atentos a su clase el día de hoy. Tiene algunas preguntas, doctor. Desde el inicio comenzaron a hacer algunas preguntas y algunas felicitaciones, además de que hay alguien conocido suyo desde México que lo está felicitando y lo está saludando. Dígale que es un placer y que mi Dios le pague. Amén. Por acá le voy a hacer la primera pregunta, doctor, de uno de los compañeros. Voy a ir de abajo hacia arriba porque se me han perdido, porque han sido algunas de las consultas. Rosaura, gracias, Rosaura. Ya te vamos a dar toda la información. Por acá, me interesa su libro, profe. ¿Desde dónde nos escribes, Carla? Porque en Colombia lo puedes conseguir a través de las redes sociales del doctor. Ya les voy a mostrar el libro porque yo lo tengo. Está súper bueno. Le debo el video, doctor. No me he olvidado. Lo que pasa es que como estuve indispuesta con este virus, entonces no había querido salir a las pantallas para hacer un video. Pero aquí está el libro del doctor. Si están en México también lo pueden conseguir. El doctor les va a dar la información. Si están en Perú también, acá con nosotros con @ccasia. Y si están en Colombia con el doctor, pronto lo haremos llegar a diferentes partes, así que ustedes no se preocupen que esa información la van a tener. Carlos Eduardo dice, una duda, ¿qué opinan del uso de drones en criminalidad? Ay, Eduardo, no es el tema en este caso, aunque sí, por un lado no, y por el otro lado sí, Carlos Eduardo, porque en verdad se están usando drones para las fotografías. Doctor, no sé qué tiene usted al respecto, si puedo opinar rápidamente en esta pregunta. Lo que pasa es que ahora les dije que nuestra normativa nos dejó abierto el campo para decir que la fijación del lugar de los hechos también se hará por otro medio técnico. Por ahora en Colombia no estamos utilizando drones para esto. Eso tiene un cuento mucho más abierto, porque eso es algo que tiene que ir como muy certificado, sobre todo que los que manejan drones tienen que estar certificados por la Aeronáutica Civil. Eso va a ser el futuro, pero por ahora estamos en stand-by con eso. Excelente. Alonso Paz, que siempre está con nosotros, es embajador de ccasia y no se pierde una masterclass. Buenas noches, Alonso, desde Perú. Dice, ¿cuál es el protocolo para fotografiar a personas desaparecidas? Si está desaparecida, ¿cómo la vamos a fotografiar? Tiene que ser más específico, tiene que ser más específico. Más específico, Alonso. Vamos a especificar mejor para que el doctor pueda dar la respuesta y rápidamente. Vamos a ver, servicios profesionales es quien le está enviando los saludos. Doctor Eduardo Gopar dice que desde México, saludos. Sí, unos saludos muy especiales para Eduardo. Por acá tenía una pregunta de Arturo Lazarte. Dice, ¿es necesario tener una cámara fotográfica profesional para la toma de fotos en el lugar de los hechos? ¿O se puede utilizar un equipo celular teniendo en cuenta que hoy en día existen con muy buena resolución? Yo, inclusive, hace días he estado tomando fotografías con mi celular, porque en este momento no tenemos medios para ello. A veces tenemos, a veces no, y entonces yo prefiero tomarlas con mi celular y no perder la fijación fotográfica. Hago énfasis en mi informe que le estoy tomando desde el teléfono celular,
y son fotografías que quedan muy buenas, entre comillas, porque si estamos de noche y muy oscuros, muy complicada la fotografía, sí tiene que ser cámaras profesionales. Carla nos pregunta, hola, buenas noches, en el caso de la escena, en caso de que la escena se encuentre amenazada por posible tormenta, o yo preguntaría, o que llueva, o sea, ¿qué pasaría en esa escena? ¿Cómo sería la toma? Hay que pensar inicialmente mucho en preservar los elementos probatorios, ¿cierto? Porque nos ha pasado que unos o ríos o quebradas o se llena una calle y hay que recolectar rápido los elementos. Entonces haríamos un video muy rápido, ¿cierto? Pero nos tenemos que mojar, tenemos que utilizar sombrillas y todo este cuento para hacer la fijación, tanto fotográfica como topográfica. Alonso hace la aclaratoria, pero bueno, a mí me sigue quedando la duda de la pregunta. Me gustaría, Alonso, que hicieras la pregunta bien detallada a tu administrador de grupo y que el doctor te la pudiera responder porque de verdad que está interesante. Dice, me refiero, Alonso, con respecto a las preguntas de la persona desaparecida, a las personas que han sido encontradas y han sido reportadas como desaparecidas. Lo que pasa es que en la diligencia de lo que se llama diligencia de exhumación, también se realiza fijación fotográfica de todo lo que estamos encontrando en una fosa común. También se hace la misma cosa. Lo mismo, se va fijando de lo general a lo particular y todo lo que vamos encontrando lo vamos fotografiando, tanto la fijación fotográfica como la planimétrica de la fosa. Sayuri dice, en caso de que el crimen se encuentre en huellas dactilares, ¿qué elemento se utilizaría? Sí, cuando hallamos un elemento de huella, antes de recogerlo, con los instrumentos adecuados debemos de fijarlo fotográficamente. Fotografías de primer plano y primerísimo primer plano. Claro que sí. Yo entiendo que hay algunos que escriben tan rápido porque quieren que les den respuesta, ¿no? Entonces las preguntas son así medio extrañas. Pero voy a tratar de leer esta. Vamos a ver, Berenice dice, allá de donde es usted, también aplica que cuando se toma fotografías con celular personal, ese celular se va como prueba de evidencia, ya que una muestra fotográfica nos dijo, una maestra de fotografía nos dijo que así se manejaba en México, Sinaloa específicamente. No. La cámara no es un elemento material probatorio, la cámara del técnico del lugar de los hechos, no, lo que se va a la fotografía. De pronto, esa maestra le dijo a ella, fue que de pronto el teléfono celular de la víctima o del cadáver siempre es un elemento material probatorio como tal. O en estos días yo tuve un caso donde uno de los agresores sicarios se cayó y se le cayó el celular. Ese celular sí es un elemento material probatorio, pero el celular de nosotros, la cámara de nosotros, no es elemento, es la fotografía como tal. De igual manera, en nuestros grupos de WhatsApp, quienes estén aquí todavía, les vamos a abrir los grupos para que ustedes puedan tener toda esta información con más calma, con más tranquilidad. Recuerden que son muchos grupos de los cuales nosotros vamos a ir respondiendo poco a poco. Los administradores del grupo van a ir respondiendo poco a poco. Así es que nos vamos de aquí. Los invitamos para la semana próxima a la siguiente masterclass. Los invitamos a los diplomados que se vayan a su administradores de grupo y pregunten porque esto está buenísimo. Tenemos diferentes áreas. Mire, tenemos docencia criminalística, criminalística avanzada donde participa el doctor Oscar Montoya, ciencias forenses y jurídicas. Además también investigación de homicidios participa el doctor Oscar Montoya también. Psicología criminal y análisis de la conducta criminal, me está faltando uno, accidentología forense, donde también el doctor Oscar tiene su participación. Así es que nos vamos despidiendo, doctor Oscar, ha sido un verdadero placer como siempre tenerlo con nosotros. Active su audio que le acabo de dar. Ajá. Bueno, excelente muchachos y muchachas, un placer haber estado con ustedes. Espero volvernos a ver en los diplomados y en los cursos especializados. Un placer haber estado con ustedes.
Gracias como siempre, doctor Oscar. Nos encanta tenerlo acá con nosotros pronto en los diplomados. Así es que no se preocupen que vamos a tomar nota de los números que están enviando y por supuesto que la información más detallada se la vamos a dar a través de nuestros grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, besitos para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Tenemos pendiente el video, no se me olvida. Y prontito nos volvemos a ver, doctor. Así es que para todos un placer. Y recuerde, quien vaya a querer su libro del doctor Oscar, aquí está, lo tengo yo en Perú, se pueden contactar con él, ya dejo su número y sus redes sociales para que lo puedan contactar. Y si no, nos hacen la pregunta a nosotros nos redirigimos con gusto hasta donde el doctor Oscar. Besitos, doctor, a su familia también. Hasta luego, gracias, chao. Hasta luego para todos. Feliz noche.